Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva sesión del foro 50 por 50, que como ya sabéis, para los que hayáis participado con anterioridad, buscamos tratar cuestiones eminentemente prácticas y de interés general en el ámbito empresarial. En la sesión de hoy analizaremos el tratamiento estrictamente tributario de las dietas por locomoción, manutención y estancia y determinadas retribuciones en especie a trabajadores, incidiendo en aquellos factores que puedan ser claves a la hora de definir las políticas retributivas de vuestras empresas. La sesión de hoy la impartiremos mi compañera Patricia Díaz de Castro y yo, Natalia García, ambas abogadas adscritas al Departamento Tributario de Montero Aramburu Gómez Villares y Atencia. Por supuesto, tienen la posibilidad de plantear cualquier duda o consulta que os surja a lo largo de la sesión, y para ello podéis utilizar el chat que encontraréis en la parte de abajo de vuestras pantallas. Estimamos que la sesión dure alrededor de unos 40 minutos y una vez finalizada la misma intentaremos dar respuestas a las dudas que planteéis. Bueno, pues sin más dilación doy paso a mi compañera Patricia, que iniciará la sesión tratando las dietas exceptuadas de gravamen en el ámbito del IRPF. Saludo. Buenos días, muchas gracias Natalia por tu presentación. Vamos a compartir la presentación que hemos preparado para este foro. Y sin más dilación, pues empezamos a analizar las cuestiones de la materia que nos ocupa. Tal como se dispone en la ley del IRPF, se consideran rendimientos del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades de cualquier clase o naturaleza, dinerarias o en especie, que directamente o indirectamente deriven del trabajo personal o de la relación laboral o contractual del personal de la empresa. No tienen esta consideración las que tienen el carácter de rendimiento de actividades económicas, que conllevan y llevan aparejado que el propio contribuyente efectúa la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos, o de uno solo de estos factores, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios. Dentro de la definición de retribuciones del trabajo, por supuesto, están considerados los importes que se entregan a los trabajadores en concepto de dieta, y estas dietas, en principio, están sujetas a tributación, salvo las que estrictamente se regulan en el artículo 9 del reglamento de la ley del IRPF. ¿Cuáles son estas dietas establecidas en el reglamento? Las principales son los gastos de locomoción, que vienen a compensar los gastos de viaje a los empleados por los trabajos que tienen que desarrollar fuera de su centro habitual de trabajo, porque se tenga que desplazar fuera de este centro habitual a desarrollar estos trabajos, y los gastos de manutención y estancia, que vienen a compensar los gastos de restauración, hoteles o establecimientos hoteleros, devengado siempre que el traslado suponga un cambio de municipio respecto del lugar habitual de trabajo y también del municipio donde reside el propio trabajador. La diferencia entre uno u otro es que los gastos de locomoción, el desplazamiento puede ser dentro del propio municipio, y sin embargo en los gastos de manutención se exige que el desplazamiento sea fuera también del municipio, no solo del lugar de trabajo, sino de la residencia del contribuyente. En el siguiente cuadro se exponen las cantidades que el reglamento considera, los límites que el reglamento considera como exentos, que no vamos ahora a desarrollarlas, simplemente vamos a hacer tres precisiones. En el caso de los gastos de locomoción, en el supuesto de que se utilice el transporte privado, hay que tener en cuenta que si el vehículo que se utiliza es propiedad de la empresa, entonces no podrá aplicarse la exención a las dietas por el kilometraje. Lo único que la empresa podrá compensar al trabajador del gasto de combustible, que no será en ningún caso retribución para el trabajador, y sí será, en todo caso, el gasto deducible para la empresa. Con respecto a los gastos de alojamiento, hay que decir que hay una regla especial a efectos de los conductores de vehículos de transporte de mercancías por carretera, en los que no estarán obligados a justificar materialmente con factura o documento equivalente estos gastos, siempre que no excedan de 15 euros diarios o de 25 euros diarios, dependiendo si el traslado es dentro del territorio nacional o es al extranjero. Por supuesto, si se puede justificar un gasto superior, igualmente estará exenta para estos conductores. Y con respecto a los gastos de manutención, otra de las especialidades que existen es el personal de vuelo de líneas aéreas, donde se le aumenta un poco la dieta exenta con respecto a los gastos de manutención sin pernocta,
pero ahora se plantea el problema de que si en un mismo día se producen vuelos que sean internacionales o nacionales, ¿qué dieta es la que hay que aplicar o cuál es la que se considera asenta? ¿La de los 36,06 euros diarios o la del 66,11? En estos casos, lo que se atiende es al mayor número de vuelos que se hayan producido en el día y si estos vuelos son iguales, pues a los de mayor duración. ¿Cuál es la problemática que nos encontramos respecto a estas dietas efectuadas de gravamen? Pues la principal problemática es justificarlas. ¿Qué hay que justificar respecto a estas dietas? Pues tendremos que justificar la realidad del desplazamiento y tendremos que justificar los gastos en los supuestos que realmente se tenga que disponer de un justificante o de una factura o de un documento equivalente que justifique la realización de ese gasto. Con respecto a la realidad del desplazamiento, hay que acreditar el día, el lugar, el motivo de este desplazamiento. Dependiendo de la actividad que desarrolle la empresa, pues este tipo de desplazamiento será más fácil o menos fácil acreditarlo. Pero hay que tener en cuenta que la carga de la prueba y la justificación de esta realidad del desplazamiento del motivo es del pagador. Es el pagador el que tiene que justificar en un supuesto de comprobación que estas dietas están justificadas y que por lo tanto se pueden declarar exentas. ¿Cómo se justificaría esto ante la inspección? Pues a través de partes de trabajo perfectamente formalizados y rellenos, que se podrían además reforzar, pues por ejemplo, con documentos que tenga que firmar la persona responsable del centro a donde se traslada el trabajador para realizar su trabajo. Se puede acreditar también cuando, por ejemplo, son gastos que luego se le repercuten al propio cliente y así se pueden justificar documentalmente. Incluso nosotros en algunas comprobaciones hemos utilizado índices, por ejemplo, de geolocalización, tanto de los móviles de los empleados como de los coches, si se utilizan coches de empresa que puedan ser localizados de este modo. Sin embargo, con respecto a los gastos que haya que justificar materialmente los importes, la carga de la prueba corresponde al trabajador, al perceptor de la dieta. Este voluntariamente puede justificarle a su pagador estos gastos. Entonces el pagador no tendrá ningún tipo de problema de considerar estas dietas exentas y así declararlas en los correspondientes modelos de retenciones y justificarlas en los certificados de retenciones al trabajador. Si no es el caso, el pagador se puede negar a aplicar la exención de la dieta, pero no obstante el perceptor, el trabajador, podrá aplicarla en su renta y entonces será él el que la tendrá que justificar ante la administración. En todo caso, si el perceptor de la dieta no tiene ese justificante porque se lo ha entregado a la administración y pudiera ser objeto de una comprobación él personalmente, podrá manifestar ante la administración que él no tiene a su disposición este justificante porque se lo ha entregado al pagador y entonces la administración no puede sin más considerar que no está justificada el gasto, sino que tendría que requerir a la empresa para que la empresa justifique materialmente el importe del gasto que se considera exento. Otra de las cuestiones controvertidas, pues las dietas percibidas por los administradores o por los miembros del Consejo de Administración de las empresas. La administración en estos casos siempre venía considerando que las dietas que se entregaban a los administradores o consejeros no estaban exentas bajo ningún concepto, porque nunca se ponían de manifiesto en una relación laboral, se ponen de manifiesto en una relación mercantil y entonces no conlleva las notas de dependencia y agilidad. Sin embargo, en resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central se está empezando a cambiar los criterios, porque se está considerando que el administrador o el consejero, a su vez, aparte de estas funciones de administrador y de estas retribuciones como administrador, también puede tener retribuciones generadas por su relación laboral con la empresa. Por lo tanto, habrá que analizar realmente las dietas, en qué tipo de relación, si en la mercantil o en la laboral, están realmente compensando los gastos que el administrador o el consejero tenga, y lo difícil es justificar esto y poder establecer si las dietas se entregan por un motivo u otro, pero que mientras se acredite, pues podrá aplicarse la exención exactamente igual, siempre que la dieta esté relacionada con la relación laboral del administrador y no con su relación mercantil. Efectivamente no se puede aplicar la exención de las dietas cuando el traslado del trabajador para desarrollar un trabajo fuera del centro habitual de trabajo supere los 9 meses, de forma ininterrumpida, no considerándose que interrumpe este periodo de 9 meses ni los periodos vacacionales, ni bajas por enfermedad. Ahora, sí lo interrumpe si yo
si se traslada a un trabajador a otro centro de trabajo durante un determinado tiempo, que no llega a los 9 meses, luego se envía a otro centro de trabajo diferente, aunque luego vuelva al otro centro de trabajo en el que ha pasado un gran periodo de tiempo, ahí sí se interrumpe el plazo. Pero por periodos vacacionales o por bajas por enfermedad, el plazo no se interrumpe. Otros supuestos de exención que marca la normativa son los supuestos de trabajadores con destino en el extranjero, que efectivamente en el supuesto anterior, cuando hemos dicho que si el periodo de traslado supera los 9 meses y este traslado es en el extranjero, podemos aplicar esta regla, que es la regla del exceso, se llama vulgarmente la regla de exceso, que es considerar exento el exceso que perciba el trabajador por las retribuciones totales, por todos los conceptos que reciba, con respecto a las mismas retribuciones que tendría un trabajador en el mismo cargo, en el mismo empleo, con la misma categoría profesional, si no estuviera desplazado y desarrollara su trabajo en España. Este régimen es incompatible con el régimen de expatriados del artículo 7p de la ley del IRPF, y aquí la dificultad, a efectos de determinar cuál es ese exceso exento, es el comparable que se debe utilizar para cuantificar este exceso, porque no basta con cuantificarlo sobre la diferencia que el trabajador desplazado ganaba con respecto a su retribución cuando estaba destinado aquí en el territorio nacional y respecto al importe de su salario cuando ha sido desplazado, sino que hay que atender a lo que cobraría en las mismas condiciones y en la misma categoría una persona en el territorio nacional. Normalmente se admite esta diferencia de retribución si efectivamente el trabajo que se va a desarrollar en el extranjero es exactamente igual que el trabajador desarrollaba en la península aquí en España. Si no es el mismo, pues entonces hay que buscar un comparable, y ese comparable es el que habrá que justificar ante la administración tributaria. Con respecto a los centros de trabajo móviles itinerantes, en la medida que en estos centros no tienen un municipio de donde se localice el centro, las dietas solo se podrán considerar exentas cuando el trabajador en concreto también se ha desplazado con respecto al domicilio, a la residencia de su vivienda habitual, a su domicilio habitual. Las relaciones laborales especiales también tienen algunas especialidades. Estas relaciones laborales especiales son las de, por ejemplo, el personal de alta dirección, los empleados de hogar, los deportistas y artistas, los intervinientes en operaciones mercantiles sin asumir los riesgos de estas operaciones, sino que los riesgos son por cuenta de terceros, y, por ejemplo, los estibadores portuarios. En este caso, cuando la empresa no compense o no resarza al empresario, al trabajador, perdón, de los gastos, el trabajador podrá aplicar esta exención siempre que justifique el desplazamiento de los gastos de locomoción y de los gastos de manutención sin pernocta. Sin embargo, respecto a los gastos de estancia, estos gastos, para considerarse exentos, siempre tienen que estar retribuidos por la empresa o compensados por la empresa, y siempre tienen que estar justificados en factura o con un documento equivalente. También se consideran exentos los importes que pueden recibir los trabajadores por los gastos de traslado del puesto de trabajo, que incluye tanto los de locomoción, manutención y estancia del propio trabajador y de su familia, y también del mobiliario y enseres. Centrándonos ya en las retribuciones en especie, se consideran como tales la utilización, consumo o obtención para fines particulares de bienes, derechos y servicios de forma gratuita o por un precio inferior al normal del mercado, aunque no suponga un gasto efectivo para el pagador de estas retribuciones. No tienen nunca esta consideración de retribuciones en especie las cantidades que se entregan en metálico para compensar a los trabajadores por la adquisición de estos bienes, derechos o servicios, que siempre se calificarán como dinerarias y no serán en especie. Igualmente, nunca serán retribuciones en especie, pero es que ni siquiera se califican de rendimientos del trabajo las cantidades destinadas a la actualización, capacitación, reciclaje del personal, siempre derivado de las características del puesto de trabajo, o las primas de seguro de accidente laboral o de responsabilidad civil. Una de las retribuciones en especie más habitual, más cotidianas, que más se utilizan y que por tanto son las que nos crean más cuestiones
conflictivas ante la inspección o ante las comprobaciones por parte de la Administración son la cesión de uso de vehículos. Lo primero que hay que determinar en esta cesión es la valoración que hay que darle a esta retribución en especie. Según se dispone en la normativa, los vehículos propiedad de la empresa o del pagador se valoran aplicando el porcentaje del 20% sobre el precio de adquisición del vehículo, incluidos todos los gastos y tributos que graven la adquisición. La norma no distingue entre si los tributos son directos o indirectos, incluye todo, por lo cual en principio tenemos que interpretar que también hay que incluir en este valor de adquisición, en el precio de adquisición, el IVA que se soporta en la adquisición del vehículo. Sin embargo, cuando el vehículo no es propiedad del pagador, el porcentaje del 20% se aplica sobre el valor de mercado que correspondería al vehículo como si fuese nuevo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que en esta valoración están incluidos todos los gastos del vehículo. Están incluidos los seguros, los impuestos municipales, los gastos de mantenimiento, que nunca deben considerarse como una retribución en especie independiente. Nunca se le van a repercutir estos costes al trabajador. Y son gastos que van incluidos en la valoración que se hace de la retribución en especie de la cesión del vehículo. Ahora, por supuesto, no estarán incluidos los gastos de combustible. Los gastos de combustible, si finalmente es el pagador o el empresario el que los asume y se los compensa al trabajador, pues sí será una retribución en especie que tendrá que soportar el empleado. Con respecto a la valoración de los vehículos, con la finalidad de fomentar la adquisición de los vehículos eficientes energéticamente, también se establece que la valoración puede ser disminuida, alcanzando incluso un porcentaje del 30%, con unos límites, por supuesto, de valor de adquisición de esos vehículos, pero disminuyen bastante lo que es la valoración de esta retribución en especie. Por ejemplo, en el caso de que el vehículo que se ceda al trabajador sea un híbrido enchufable y no supere el valor de adquisición, los 40.000 euros, la reducción es del 30%. Esto supone que, considerando una valoración, un valor de adquisición del vehículo de 40.000, la valoración en especie, si no fuera eficiente energéticamente, serían 8.000, y sin embargo, si es eficiente energéticamente, se reduce a 5.600. Estos vehículos que se ceden pueden tener un uso compartido, porque se puede tener fines empresariales y puede tener también fines de uso particular para el trabajador. Aquí la agencia tributaria estableció en una nota que se emitió a finales de julio del 2023 cómo debía de imputarse o de valorarse este uso compartido, estableciendo que el criterio específico que habría que tener en cuenta es el de la facultad de disponer del vehículo para usos particulares del trabajador, y no solo el uso efectivo, sino aunque el trabajador no vaya a disponer efectivamente del vehículo, pero si tiene la facultad de disponer del mismo, se considerará se tendrá que tener en cuenta efectos de valorar cuál es la retribución en especie de ese uso personal con respecto al uso empresarial. Entonces, la regla general es atender a parámetros determinantes del cómputo de las horas del horario laboral. ¿Esto qué supone? Que realmente el uso laboral, atendiendo a una jornada de 8 horas diarias, pues supone que este uso laboral se puede computar en un 22%, y el uso particular sería la diferencia, el 78%. Pero esto, a pesar de que la Administración en la nota emitida establece este criterio, nosotros consideramos que esto es cuestión de prueba. Si se puede acreditar que el uso, la proporción del uso compartido es otro, la Administración no puede rebatir esa acreditación, siempre que se justifique fehacientemente, que eso es lo difícil, que cómo se justifica realmente cuál es ese porcentaje de uso empresarial y de uso privado o particular del trabajador. Pero bueno, sí me parece, por ejemplo, hay determinadas relaciones laborales que a lo mejor justifican un uso empresarial más alto que el 22%. Me refiero, por ejemplo, a comerciales que encima salen fuera del centro habitual de trabajo, que incluso tienen derecho a dietas exentas con pernocta, y que se puede ahí interpretar que durante ese periodo que están fuera también el coche está a su propia disposición o tienen la facultad de disponer de él, pues ahí podríamos rebatir y podríamos intentar establecer argumentos para defender
que el porcentaje es otro. Con respecto a estas retribuciones, está claro que están sujetas a tributación y por tanto a ingreso a cuenta a efectos del IRPF. Si este ingreso a cuenta en el IRPF es asumido por el trabajador, es un coste para él, es un coste para el trabajador. Si lo asume el empleador o el pagador de la retribución, porque no se lo repercuta directamente al trabajador, para el trabajador será una mayor retribución en especie. ¿Qué problemática nos encontramos también con respecto al IVA en los supuestos de cesión de vehículos de uso compartido? En estos casos, la Administración venía siempre interpretando que esta cesión de uso del vehículo era siempre con carácter oneroso y, por tanto, era una operación sujeta e inexenta de IVA. En contrapartida, el pagador podía deducirse íntegramente el IVA que soportaba en la adquisición del vehículo que se cedía al trabajador. Sin embargo, atendiendo a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Económico Administrativo Central cambiaron el criterio y adoptaron el criterio de la Unión Europea, que era admitir que efectivamente para que se considerara que hay una cesión a título oneroso, el empresario, el pagador, tenía que recibir a cambio una contraprestación. Si recibía a cambio una contraprestación, sin duda había una cesión onerosa y por tanto la operación estaba sujeta a IVA. Pero si el empresario o el pagador no recibía ninguna contraprestación, la transmisión o la cesión se podía considerar gratuita y por tanto no sujeta a IVA. Ante esto, la Administración, en la nota que emitió en julio del 2023, que hemos comentado antes, establece exactamente cómo hay que proceder en cada supuesto. Y efectivamente, reconoce que puede haber cesión a título oneroso, a título gratuito. A título oneroso, ¿cómo se acredita? Pues justificando que realmente el trabajador ha renunciado a algo o está desarrollando algún trabajo extra por el que recibe esta cesión del vehículo. Esto se acredita fácilmente con los contratos de trabajo o, por ejemplo, con los planes de retribución flexible que se formalizan en las empresas y que justifican eso, que el trabajador voluntariamente puede acceder a esta cesión de uso del vehículo y en contrapartida renuncia a parte de su salario dinerario. Pero la Administración establecía una cosa más. Establecía que si el empresario se había deducido íntegramente el IVA que había soportado en la adquisición del vehículo, a pesar de que la cesión al trabajador era gratuita, en estos casos entonces había que aplicar las reglas de autoconsumo. Entonces el empresario tenía que proceder a ingresar el IVA correspondiente a la cuota de IVA repercutido de este autoconsumo. Esto, sin embargo, cambia a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2024, donde el tribunal efectivamente confirma que se puede diferenciar en la cesión de uso de vehículos si esta es a título oneroso o a título gratuito, que en el supuesto de que sea a título oneroso se tendrá que repercutir IVA. Si es gratuito, la operación no estará sujeta a IVA, pero nunca se podrán aplicar las reglas de autoconsumo si el pagador se ha deducido el IVA de la adquisición del vehículo, sino que habrá que proceder a la regularización del IVA que en su día se dedujo, pero no se puede considerar que se ponga de manifiesto un autoconsumo. Asimismo, a efectos de la cesión de vehículos de forma gratuita, hay que tener en cuenta que el IVA, qué porcentaje de IVA no será el deducible. Habrá que atender al artículo 95. Si el empresario es capaz de acreditar que el uso empresarial es superior al 50% de la presunción de este artículo, pues se podrá deducir ese porcentaje. Si no es capaz de acreditarlo, pues habrá que atenerse a ese porcentaje. Sin embargo, ojo, porque la Administración interpreta que, tal como hemos comentado antes, a efectos del criterio de la disponibilidad, este porcentaje podría ser superior, el porcentaje de no deducibilidad podría ser superior y podría determinarse en el 78%. El tribunal, aunque no es lo que resuelve en esta sentencia de enero del 24, sí que es verdad que apunta
bueno, que no es tan fácil desvirtuar la presunción del artículo 95 simplemente por el criterio este de la posibilidad, de la facultad de disposición del vehículo, porque al fin y al cabo este criterio también es una ficción, con lo cual esta ficción no puede desvirtuar sin más la presunción del artículo 95. Con lo cual, si la Administración quiere desvirtuar y considerar menos IVA deducible en este tipo de cesiones gratuitas, tendrá que acreditar fehacientemente que el uso efectivo particular es otro y no este 50%, y no simplemente con la ficción del horario. Ahora hemos introducido unos ejemplos con la finalidad de que se vea claro qué efectos tiene el que el IVA o incluso el ingreso a cuenta sea o no soportado por el trabajador o lo soporte el coste el propio pagador. Así que en un supuesto en el que tenemos a un contribuyente que recibe una retribución de 35.000 euros con una retención del 18% y se le cede un vehículo cuyo valor es de 25.000 euros, incluidos todos los gastos, la valoración, atendiendo al criterio que marca la Administración, si no podemos acreditar otro, de la retribución en especie serán 3.900 euros, y luego habrá que tener en cuenta si realmente la cesión es onerosa, el IVA que habrá que repercutir, que será de 819 euros, y este IVA, si realmente se considera repercutido al trabajador, no habrá que considerarlo en la base de retención. Si lo asume el pagador, habrá que considerarlo en la base de retención, con lo cual la base de retención del ingreso a cuenta puede aumentar y pasar una retención por esta retribución en especie de 702 a 849,42. Entonces, la contabilización de la adquisición del vehículo se le dará entrada en la contabilidad como un elemento de activo de la empresa con su IVA correspondiente. Como estamos considerando que es una cesión onerosa, el IVA soportado lo consideramos al 100% deducible. En el caso de que sea la empresa la que asuma los costes del ingreso a cuenta y del IVA, pues tenemos que la valoración de la retribución en especie se aumenta efectivamente en estos costes, con lo cual habrá que considerar los 3.900 de la valoración de la retribución, más el IVA, más la retención correspondiente. Y como veis, la retribución dineraria que recibe el trabajador no estará disminuida por estos costes. La retribución que recibe el trabajador en dinero efectivo serán los 35.000 euros menos los 6.300 del 18% de retención. Sin embargo, cuando es el trabajador el que asume estos costes, la valoración de la retribución en especie es justo el valor que se le da a la misma, que son los 3.900, y la retención, el importe de la retención disminuye porque ya el IVA no se considerará a efectos de la base del ingreso a cuenta, y disminuye el importe dinerario que se le tiene que entregar al trabajador porque hay que restarle el IVA y el ingreso a cuenta de esta retribución en especie. Y ahora doy ya paso a mi compañera Natalia. Muchas gracias, Patri. Pues otro supuesto muy habitual de retribuciones en especie en el ámbito de las empresas es la cesión de vivienda al personal. Tal y como decía Patricia, tenemos un artículo 42 en la ley del IRPF que nos define qué es retribución en especie, que nos define cuáles se consideran que no son retribución, cuáles están exentas, y el artículo 43 es el que nos define la valoración de la retribución en especie, regla general valor de mercado, y después se prevén una serie de supuestos específicos de valoración entre los que se encontraba la cesión de vehículos, ¿no? Pues otro supuesto específico de valoración particular es la valoración de la cesión de la vivienda al personal. Pues bien, ¿cómo determinamos cuál es la base de retención o la base del ingreso a cuenta a efectos de retener esta cesión de vivienda? Lo primero que nos tenemos que plantear es si la vivienda es propiedad del pagador o no lo es. Si es propiedad del pagador, el siguiente pasito que tenemos que dar es, ¿tiene valor catastral o no tiene valor catastral? Tiene valor catastral. Pues esta será la base del ingreso a cuenta, aplicando un coeficiente que atenderá a si el valor catastral ha sido revisado o no en los últimos 10 años. Si ha sido revisado en los últimos 10 años será del 5%, y si no ha sido revisado en los últimos 10 años será del 10%. ¿Qué pasa cuando no tenemos
valor catastral. Pues ahí la norma nos establece que debemos atender al valor de adquisición o, en caso de que sea superior el valor comprobado por la Administración, efectos de otros tributos, le aplicamos el 50%, esta será la base sobre la que aplicar el coeficiente del 5%. Importante, y algo que no suelen tener en cuenta las empresas, es que cuando la vivienda es propiedad de la empresa, hay un límite máximo del valor o de la base del ingreso a cuenta, que es el 10% de las restantes contraprestaciones del trabajo que perciba dicho trabajador. En el caso en el que la vivienda no es propiedad de la empresa, sino que es arrendada, el valor de la retribución en especie atenderá al coste para el pagador de arrendar la vivienda y ponerla a disposición del trabajador. No obstante, en caso de que la vivienda hubiese sido titularidad de la empresa y de haber aplicado las reglas de valoración propias para el caso en el que la vivienda hubiese sido en propiedad, si este resultado hubiese sido mayor, ignoramos el coste que me supone a mí arrendar la vivienda y atiendo al coste o al valor de la retribución para el caso en el que hubiese sido propiedad de la empresa. Vamos a ver unos ejemplos que siempre es más agradable aplicar la teoría y verlo en la práctica, ¿no? Vamos a suponer que la vivienda es propiedad de mi empresa, que tengo un trabajador al que se la cedo, que recibe una retribución dineraria de 45.000 euros, y esta vivienda tiene un valor catastral comprobado en los últimos 10 años de 80.000. ¿Valor catastral? Sí. ¿Revisado? Sí. Aplico el 5% sobre dicho valor catastral, 4.000, pero vamos a atender al límite del 10% de las restantes contraprestaciones laborales. El 10% de 45.000 sería 4.500, con lo cual el valor que prevalecería serían 4.000. Como decía Patri, yo tengo que aplicar el tipo de retención sobre este valor de la retribución en especie y puedo repercutir, minorar del importe líquido que satisfago al trabajador el ingreso a cuenta o no. Que no se lo repercuto, mayor retribución a efectos del trabajador. Si la vivienda no es propiedad del pagador, vamos a poner otro supuesto. Este trabajador tiene un sueldo líquido de 33.000 euros y además la empresa arrienda una vivienda para cedérsela por importe de 600 euros mensuales. Esta vivienda arrendada tiene un valor catastral de 120.000 euros, que es un valor revisado. ¿Cuál es el coste para la empresa? 600 euros mensuales por 12, 7.200 euros anuales. ¿Cuál hubiera resultado la valoración para el caso en que esta vivienda hubiese sido propiedad de la empresa? 5% por 120.000, 6.000, pero tenemos que aplicar la limitación del 10% de las percepciones, de las restantes percepciones laborales, con lo cual el 10% de 33.000, 3.300. De haber sido propiedad de la empresa hubiese sido 3.300 el valor de la retribución en especie en el ejercicio 2024, pero como es superior el coste para la empresa, pues la retribución en especie atenderá a los 7.200 euros que supone los 600 euros mensuales elevado al año, ¿no? Cuestiones importantes y que cuando vayáis a ceder viviendas arrendadas que tenéis que arrendar a vuestros trabajadores, tenéis que tener en cuenta una problemática que se suscitó mucho en el pasado, y es que la agencia tributaria entendía que los contratos de arrendamiento de vivienda para poner a disposición de trabajadores debían estar sujetos y no exentos de IVA y de IJIC. ¿Por qué? Porque entendía la administración tributaria que no podía gozar de exención por arrendamiento de vivienda cuando el arrendatario era una persona jurídica y no una persona física. Pues bien, esta controversia se resolvió con una resolución del Tribunal Económico Administrativo en 2016 en el que estipuló, siempre y cuando quede clarísimo de las estipulaciones contractuales del contrato de arrendamiento, que este arrendamiento se hace con la intención de cederlo a una persona determinada que va a ser trabajador y se identifica a ese trabajador en el contrato de arrendamiento, cabrá aplicar la exención. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos muchísimos clientes particulares que nunca querían ofrecer sus viviendas a empresas para ponerlas a disposición de sus trabajadores, porque esto implicaba que tenían que empezar a autoliquidar su IJIC o su IVA. Entonces, gracias a Dios, con estas previsiones de la resolución del TEAC, lo que hacemos es siempre incluir el nombre del trabajador que va a disfrutar. En caso de que se vaya cambiando el trabajador, porque oye, va a estar un año y después vendrá otro, hacemos anexos a los contratos para que quede claro en cada momento quién está haciendo uso de la vivienda arrendada a efectos de aplicar la exención en HIC y en IVA. El tratamiento contable. El ICAC ha tratado tanto el tratamiento contable cuando lo que hacemos es ceder el uso de la vivienda
arrendada y cuando lo que hacemos es ceder el uso de la vivienda en propiedad. Cuando la vivienda es arrendada, lo que hacemos es imputar como gasto de personal el coste que supone para la empresa dicho arrendamiento. Y utilizamos una cuenta, yo la llamo cuenta puente, que es, dado que habré registrado el arrendamiento y habré registrado el gasto salarial, esta cuenta puente de ingresos por servicios al personal, una 755, por el importe de este gasto de personal. Eh, para el caso en el que la vivienda sea propiedad de la empresa que cede la vivienda al trabajador, aquí el ICAC se puso serio y dijo, a mí me da igual la base de retención a efectos de IRPF. El gasto salarial es el gasto de uso del activo cedido. En consecuencia, el importe que debe reflejarse en la cuenta 64 en los gastos salariales para el caso de esta cesión retributiva es el importe de la amortización y a tal efecto también volvemos a utilizar esta cuenta que yo llamo puente, que es la cuenta 755. ¿Qué nos genera esta interpretación del año 2001 del ICAC? Pues que en el modelo 190 habremos indicado una base de retención o de ingreso a cuenta distinto del importe que nosotros consignemos, bien en la cuenta 6401, 649, aquella que utilizáis para reflejar las retribuciones en especie. Os hemos puesto unos ejemplitos a efectos de Dalia, Dime. perdona un momentito. En el ejemplo que hemos visto antes para la cesión de vehículos, Exacto. hemos considerado esto. Yo creo que en el fondo esto no tiene incidencia, Nada. que al final el reflejo del gasto contable, en el caso que hemos visto antes en la cesión de vehículos, el gasto para la empresa es el de la amortización, porque sí que es verdad que el gasto por la retribución en especie se compensa con el ingreso que hay que, con lo cual al final anulas ese gasto. Totalmente. Prevalece en la contabilidad el de la amortización. Totalmente. Mm, en esta diapositiva os hemos puesto el ejemplo que hablábamos, ¿no? Primero contabilizaríamos el arrendamiento en una cuenta del grupo 621. A su vez, cuando contabilicemos la nómina, contabilizaríamos en la retribución en especie por el importe que supone el gasto para la empresa de arrendar el activo, la vivienda, perdón. En caso de que no repercutamos el ingreso a cuenta, tendremos que añadir en este gasto salarial el ingreso a cuenta no repercutido al trabajador. Y utilizaríamos esta cuenta puente que hablábamos, la 755, para saldar ese doble gasto que reflejaríamos, ¿no? En el caso de que la vivienda fuese propiedad, pues aquí es lo que os hablaba, que esta resolución del ICAC, que no compartimos el criterio, que tampoco pasa nada si no lo seguimos pie juntillas, lo que viene a decir es refléjenme en la cuenta de gastos salariales por el concepto retributivo de cesión de vivienda el gasto de la amortización, en su caso añadimos el gasto del ingreso a cuenta derivado de la repercusión, de la no repercusión al trabajador, ¿no? Pues otro tipo de retribución en especie muy habitual en la práctica, sobre todo en empresas industriales que fabrican o empresas comerciales que distribuyen, es la entrega de productos gratuitos o con descuentos a empleados. Hablábamos de las reglas de valoración de las retribuciones en especie, regla general, valor de mercado, y después se establecen unas reglas particulares. La regla general aquí es la misma, es decir, las entregas gratuitas de bienes a empleados se valoran a mercado, pero la norma establece un supuesto específico en aquellos casos en los que lo que vayamos a entregar se enmarque en el tráfico habitual de la empresa. Si es algo que yo fabrico y comercializo y a su vez entrego de forma con descuento gratuita a mis empleados, ahí la regla de valoración difiere. ¿Qué dice la norma? Tendremos que atender al precio ofertado al público, teniendo en cuenta descuentos. Y hay tres reglas que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es ese precio ofertado al público teniendo en cuenta ofertas? Pues que si hay descuentos que se aplican a colectivos similares a los trabajadores de mi empresa, el precio ofertado al público será el precio que se oferte también a otros colectivos similares. Típico ejemplo, nuestra empresa está en un edificio de oficinas en el que no está mi empresa, sino en ese edificio se encuentran otras empresas. Y establecemos una oferta con precios rebajados para todos los trabajadores de todas las empresas del edificio en el que se encuentra mi empresa. Ahí aplicaríamos a los efectos de determinar la retribución en especie el precio ofertado a todos los colectivos similares a los de mis trabajadores, con lo cual aplicaríamos este. También tenemos que tener en cuenta que el precio ofertado al público atiende a las promociones generales vigentes, con lo cual en el momento en el que le entrego el producto con descuento o de forma gratuita a los empleados, con lo cual siempre es mejor entregárselos en época de rebajas
¿Por qué? Porque en época de rebajas, a efectos de determinar la retribución en especie, el producto estará rebajado y por tanto será menor la retribución en especie a computar. Además, la ley nos regala, porque somos muy buenos, los contribuyentes, un 15% de descuento que no computará como retribución especie sobre el precio ofertado al público hasta 1.000 euros anuales, siempre y cuando el descuento que haya vigente en el mercado no exceda dicho 15%. Vamos a poner ejemplos porque yo creo que siempre es más fácil ver esto con ejemplos. Vamos a suponer que mi empresa me entrega de forma gratuita un producto que vale 1.000 euros. ¿Cuál es el valor de la retribución en especie? La ley me regala un 15%, pues me regala 150 euros. La retribución en especie será 1.000 menos 150, 850. Vamos a suponer que esta vez me regala una scooter que vale 1.000 euros. Precio de venta al público, 1.000 euros. ¿Qué me regala la ley? 15%, pero en este caso hay un límite máximo de 1.000 euros anuales, con lo cual la retribución en especie la valoraremos por 9.000 euros. Vamos a suponer que el precio original del producto eran 5.000, que estamos en época de rebajas y en el mercado el producto está rebajado en un 30%, ya no me pueden regalar el 15% que prevé la ley, sino que atenderé al precio ofertado rebajado vigente en el momento de la entrega, que serán esos 30%, con lo cual el valor de la retribución en especie será 3.500 euros. Por último, en caso en que el precio rebajado al público sea el 10, recordemos, la ley me regala hasta el 15, pues puedo aplicar un descuento que no suponga retribución en especie hasta el 15, con lo cual, en este caso de 5.000, le aplico un descuento del 15%, de la retribución en especie sería de 4.250. Recomendaciones a la hora de fijar políticas de entrega a empleados con descuentos o de forma gratuita. Aplicar un descuento máximo del 15% y fijar una limitación anual de 1.000 a los efectos de no excederse de los importes de retribución en especie. ¿Qué pasa en IVA? Antes hablaba Patri sobre el tema de los autoconsumos, sobre el tema de que el Supremo ha considerado que no existe autoconsumo. En el ámbito de las entregas de productos, que yo sé que va a ser para tratamiento privado total, no va a haber una sesión de uso privado particular para el empleado, aquí entramos de lleno en el ámbito de los autoconsumos. ¿Qué pasa? Ojo que en IJIC, que lo diré a continuación, que como soy canaria también vamos a tratar el IJIC, no tiene efecto este tema. En ámbito de IVA, cuando es algo que es propio de mi actividad, cuando yo me estoy aprovisionando para después destinarlo al mercado, evidentemente ese aprovisionamiento, bien para su fabricación, bien para su posterior comercialización, es deducible. Nadie me va a denegar esa deducibilidad porque es evidente que yo en el momento en que lo estoy adquiriendo lo voy a destinar y no tengo previsión de entregarlo de forma gratuita, particularmente a un trabajador. Con lo cual estos se llaman autoconsumos de bienes, que pueden estar sujetos o no sujetos. Autoconsumos de bienes sujetos es cuando en el momento en el que yo me aprovisioné no tenía disposición o conocimiento de que ese bien en particular iba a estar destinado a una operación de entrega de incentivo de un asalariado, con lo cual la posterior entrega será un autoconsumo de bien externo sujeto. Por tanto, tendremos que repercutirle IVA al trabajador. En el caso en el que yo sé la típica cesta de Navidad, yo sé que esto lo estoy adquiriendo con la estricta finalidad de destinarlo a ser entregada a mi trabajador, en ese caso no me deduzco el IVA, ese IVA no es deducible, y la posterior entrega se entiende un autoconsumo externo no sujeto. No tendré que repercutir IVA a mi trabajador en la medida en que yo no me he deducido el IVA en la adquisición. En las entregas con descuentos, aquí evidentemente hay contraprestación, pero ¿cuál es la base imponible? Importante. Los trabajadores con respecto a sus empresarios en ámbito de IVA y en ámbito de IJIC son partes vinculadas y por tanto la base imponible siempre es el valor de mercado. Si le estoy aplicando un descuento enorme a mi trabajador, que no es un descuento general en el mercado, tendré que determinar la base imponible conforme las normas de determinación de mercado de dichos bienes. En IJIC no existe el concepto de autoconsumo. A nuestros efectos, el concepto de todas las entregas sin contraprestación, entregas gratuitas, son no sujetas, salvo las de las partes vinculadas, trabajadores, una parte vinculada que no tiene derecho a deducirse el IJIC en la adquisición, con lo cual
La entrega al asalariado, cuando yo me deduje porque era un bien propio de mi actividad en su adquisición, en mi aprovisionamiento, tendré que someter a IJIC esa entrega, bien repercutiéndoselo al trabajador, no repercutiéndoselo y considerándoselo mayor retribución en especie. Y lo mismo ocurre cuando son bienes específicamente adquiridos para ser entregados de forma gratuita a nuestros trabajadores. Las cestas de Navidad no nos deducimos IJIC y la operación estará exenta. En este caso, la norma, como no prevé la no sujeción por autoconsumo, estaría exenta porque yo no me deduje al adquirir y es una exención técnica. En relación con el impuesto sobre sociedades, podríamos pensar que las entregas gratuitas son liberalidades y por tanto no deducibles, pero la norma, al igual que las atenciones a proveedores y clientes con el límite anual del 1% de la cifra de negocios, se permite su deducibilidad en el ámbito de sociedades. En el ámbito de atenciones a trabajadores, lo que se prevé es que siempre que se entreguen con arreglo a los usos y costumbres que se efectúen con respecto al personal de la empresa o porque se hayan correlacionados con los ingresos, porque el convenio del colectivo me lo imponga, porque el contrato laboral me lo imponga, ¿no? De la misma forma que cualquier otro gasto en el impuesto sobre sociedades, debe estar justificado, debe estar contabilizado y debe existir una correcta imputación temporal. Tratamiento contable. Aquí, si lo que yo estoy adquiriendo lo voy a destinar específicamente a entregárselo a mis trabajadores, nosotros recomendamos incluirlo como un anticipo a la retribución. Si por el contrario, y después se incluye dentro del gasto salarial de la 6401, de la 649, en donde tengan reflejadas las retribuciones de gasto salarial asociado con retribuciones en especie. Si el gasto es entregado es de la propia actividad de la empresa, lo trataremos como una venta, lo llevaremos a la 700, 701. Vamos a ver los ejemplos que hemos propuesto aquí. Si es un producto que yo adquiero específicamente, por ejemplo, tenemos un trabajador que cumple 25 años en la empresa y queremos regalarle un reloj porque, por su experiencia y por el tiempo que lleva con nosotros. El reloj nos cuesta 10.000 euros. Lo tratamos como un anticipo de remuneración. Ojo, que como yo no me deduje el IJIC perdón, el IVA de esta adquisición, incrementaré el valor del anticipo con el IJIC y el IVA que yo no me he podido deducir, en este caso el IVA al 21%, 12.100 euros. Esto será lo que le imputaré al trabajador en la cuenta correspondiente al gasto salarial, más en su caso la base, el ingreso a cuenta no repercutido. En caso de que yo me dedique a fabricar relojes, en este caso esto lo tratamos como una venta. En este caso, vamos a asumir que aquí sí que incluimos el IVA en el precio ofertado al público de 10.000 euros. En este caso, yo me deduje el IVA en el proceso productivo de este reloj, me deduje el IJIC en el proceso productivo de este reloj, con lo cual tengo que repercutirle este IVA y este IJIC a mi trabajador, de tal forma que tendré que diferenciar ahí la 477 de Hacienda Pública de IVA repercutido y IJIC repercutido. La base de la retribución en especie a efectos del IRPF, recordamos que nos regalaban un 15% o 1.000 euros anuales, ahí la base de la retención será 10.000 menos 1.000 límite, será sobre el que apliquemos el tipo de retención. Y todo ello, y reflejaremos el precio sin IVA en la cuenta de venta de producto terminado, puesto que está fabricando, porque es un producto fabricado. Y eso lo llevaremos contra el gasto salarial. Ya por último, no queríamos terminar la sesión sin mencionar alguna de las más habituales retribuciones en especie. Y estas no es que tengan una regla específica de valoración, sino que están exentas. Eh, por mencionar el seguro médico, es típico ejemplo de retribución flexible de las empresas. ¿Por qué? Porque tienen un límite de exención anual de 500 euros, bien para el trabajador, su cónyuge y sus descendientes. Descendientes incluimos también a nietos. Algo muy importante que queríamos aclarar es la mediación en el pago no es una renta en especie. Lo que es una renta en especie es que la empresa sea la tomadora del seguro de seguro médico, que los beneficiarios sean los trabajadores, su cónyuge, sus descendientes. Importante, tiene que estar previsto contractualmente, por tanto, cada vez que ofertemos esta retribución en especie tenemos que adaptar el contrato laboral a esta decisión del trabajador de utilizar nuestro contrato de seguro médico
puesto que de lo contrario aclara Hacienda que es una mera mediación en el pago y no se trata de una retribución en especie. Patricia comentó al comienzo del punto 2 relativo a dietas en especie que no se consideraban dietas en especie las primas u cuotas satisfechas en virtud de seguros de accidente laboral, eso es evidente, y seguros de responsabilidad civil. Aquí quería poner este punto, puesto que esto no aplica a los administradores. Casi todos los administradores tienen un seguro de responsabilidad civil derivado de la responsabilidad mercantil de su cargo como administrador. Aquí estas rentas sí que no están exentas y debieran computarse como rentas en especie. Rara vez lo vemos en las empresas, simplemente para que sepan que es una pequeña contingencia que existe. Y por último, los tickets restaurantes, los vales comidas, también son rentas exentas. Recordar el límite máximo de 11 euros diarios, tiene que ser en días hábiles, días en los que no se devengue la dieta por manutención, no son acumulables, no puede obtenerse el reembolso por mucho que los trabajadores insistan en ello. Pues yo creo que hasta aquí hemos cumplido, son las 10 y por supuesto os enviaremos la presentación y no dudéis en poneros en contacto con cualquiera de nosotros en caso de que tengáis dudas adicionales. Por Muchas supuesto. gracias por vuestra asistencia. Muchísimas gracias y esperamos que haya sido de utilidad. Un abrazo.